Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Como siempre les digo, por favor, den like, suscríbanse al canal, comenten. De hecho, nada, en la semana estaba pensando esto, de que estaría bueno que quizás puedan escribirnos, decirme, che, Facundo, me gustaría que abordaras tal o cual tema. Siempre tratamos de traer material nuevo, ¿no? Y siempre relacionado, asociado a la psicología. Abordamos diferentes temas. Desde que creamos el canal fuimos conversando con diferentes profesionales y abordando diferentes temas, pero estaría muy bueno que también, como para que se genere este dinamismo y como se dice, esta comunidad, como yo digo, también ese feedback, ¿no? De ustedes digan, che, me gustaría que tocaras o abordaras tal tema o que entrevistaras a un profesional de esta índole. Así que comenten. De hecho, también pueden comentar qué les pareció la entrevista, les gustó, no les gustó, qué hubiesen preguntado, qué no, qué me olvidé de preguntar, como para poder seguir creciendo. Así que nada, eso por un lado. Por otro, como siempre le digo, suscríbanse, den like. Eso ayuda mucho. Por más que es insignificante quizás el poner un like, pero es súper rico y gratificante cuando uno le pone tanta dedicación, tanto énfasis y le dedica tiempo, ¿no? Sobre todo tiempo, que es lo que escasea. Así que nada, eso estaría genial, que por favor me ayuden para que el canal crezca. Bueno, acá arriba ahí se va a aparecer un QR. Ese QR, si lo escanean, lo dirige al Instagram también. En Instagram pueden seguirme, podemos interactuar por ahí. De hecho, generalmente subo avances de las conversaciones que luego cada sábado se suben al canal de YouTube. Así que bueno, sin más, en el caso de hoy vamos a dialogar con José María Bauza. Él es quien lidera una organización que se llama APADEGI, que es una asociación de padres alejados de sus hijos. Y es una organización clave porque no solamente contribuye, trabaja emocionalmente en un ámbito muy complejo que tiene que ver con la obstrucción vincular y el síndrome de alienación parental. Así que va a ser súper rico porque nos va a traer una perspectiva siempre. Escuchar al otro está bueno para poder seguir aprendiendo. Así que, bueno, nada, sin más, ya nos conectamos con José y comenzamos con la charla. Así que aguárdenme, quédense ahí, que ya comenzamos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Gracias, antes que nada, por aceptar la invitación para conversar y que nos cuentes un poquito acerca de esta organización la cual vos liderás. Sí, estás refiriéndote a PADEGI, la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos, una organización que ya llevamos 40 años. Digamos, fue la primera organización de este tipo de padres en el sentido de mamás, papás, y extendido abuelos, nuevas parejas. Fue la primera en el mundo. Y digamos que fue una gran responsabilidad porque empezamos desde lo desconocido, y ese desconocido era empezar desde el dolor, la angustia, la desesperación y todo lo que está alrededor de la problemática de familia y la separación de los padres de esa familia. Uh-huh. ¿Y cómo es el rol de director, digamos? ¿Qué es lo más difícil de liderar en la asociación? Mira, uno se va acostumbrando a través de los años y ha ido cambiando a través de décadas. Cuando te hablo de 40 años, fueron años donde eran durísimos, porque cuando digo nos jugábamos la vida, la jugábamos en serio, que con atentados, con amenazas. Entonces, siempre cuento cuáles fueron los comienzos, cuando nos proponían para estar en los medios de comunicación, si queríamos estar en un programa de televisión, teníamos que estar de espalda o en oscuras.
algo que no acepté bajo ningún punto de vista, y o era de cara descubierta, con nombre y apellido, o no íbamos a hacer ningún tipo de nota. Porque esto se extendía también a nivel de radio. En televisión está bien, tenía que estar escondida. Y en radio tenías que ocultar el nombre. Fue algo muy duro. Entonces, convocar a la gente para que se animara a hablar, a contar lo que le sucedía y a reconocerse que lo que le ocurría era muy similar al que le ocurría al de al lado, que te encontrabas en los juzgados, te encontrabas en las esperas, te encontrabas llorando en algún rincón a la espera de que te permitieran ver a tus hijos. Claro, me imagino, fuertísimo. ¿Y a vos qué fue lo que te generó, o sea, qué fue lo que te motivó a concretar esta asociación y al ponerte esa bandera? Claro, en esa época yo era un padre con una criatura de escasos 2 años. Nos habíamos separado con la madre, con la bebita muy, muy pequeña, la madre con problemas mentales, y fue usada por su familia y muy usada por el sistema jurídico, porque indudablemente era una presa interesante, una familia medianamente bien económicamente. Entonces para el sistema jurídico era ideal crear un conflicto para hacer una extracción económica a través de ese caso. Entonces yo la jugaba de un partener, donde únicamente tenía que aceptar lo que se les antojara a ellos, cuando hablo a ellos, al sistema jurídico y a la otra parte, algo que no lo acepté, algo que dije que no, algo que por haber dicho que no, perdí el contacto con mi hija durante 3 años, por haber dicho que no, tuve que dejar de hacer una vida normal, no poder volver a manejar, porque si manejaba corría riesgo mi vida, no poder trabajar, y aniquilado económicamente y emocionalmente. Entonces cuando me dijeron, bueno, esta historia es así, Bausa, usted tiene que aceptarla o aceptarla, y piense, cuando su hija ya sea grande y tal vez lo quiera ver. Y yo dije, discúlpenme, pero si la tengo que pelear desde lo más abajo, la voy a pelear. Y se la voy a pelear con los mismos instrumentos que ustedes, nada más que yo voy a utilizar la verdad. Y ahí empezó, primeramente sabiendo que había otros padres que estaban con la misma circunstancia, pero no los conocía. Entonces fue buscar papá y mamá por los juzgados, por los medios, alguna nota así a escondida que le hicieron a alguien, porque te volvía a comentar que no podían decir su nombre, no podían mostrar su cara, pero a los periodistas les preguntaba, y así me fui relacionando. Con esa relación hicimos un pequeño grupo, pero ese grupo que no podía dar la cara, pues no lo permitía, hasta que hubo periodistas que sí se animaron, y fue una explosión. Los que nos decían que probablemente era yo solo el que sufría eso, o era unos pocos, de repente a la primera nota televisiva se juntó antes de terminar el programa, que fue con el Fernando Bravo, en el programa con ustedes, ya hace muchísimos años, que le agradezco por haberse animado, y no había terminado ese programa, y nos estaban esperando una multitud de personas afuera. En el mismo programa se tuvo que decir que íbamos a estar con todo lo que nos esperaran, y ahí nació, digamos, en multitud, porque éramos un grupito muy, muy reducido, y cuando empezamos a hablar con uno y con otro, historias eran muy, muy parecidas, y a través de los años fuimos descubriendo muchas cosas. Cuando se crea Padesi, empezaron las represalias jurídicas a más no poder. Por ejemplo, en mi caso, si en el distrito judicial donde estaba mi causa, no me acuerdo si en ese momento había, creo que 9 juzgados de familia, 7 o 9 juzgados de familia. Bueno, en el término de 2 meses me lo pasearon con cada uno de los juzgados. Iba a un juzgado, lo tenía un tiempito, después se lo sacaban de encima, pasaba a otro juzgado.
Bueno, fueron cosas realmente aberrantes que no esperaba nada más de esa gente, perversidad total, pero había algo, yo no era igual a ellos, había una diferencia. Yo estaba luchando por el amor, estaba luchando por la verdad, estaba luchando por la justicia contra gente que se había apoderado justamente de la justicia y hacía sus negocios y sus perversidades a costa de muchísimos inocentes. Y bueno, ahí nació Padesi como un signo de que la barbarie judicial no podía tener por qué estar y no éramos ninguno delincuente para estar con la cara tapada. Ajá. Pero ¿por qué será que...? Porque eso es lo que me cuesta, perdón, capaz que es una tontería, pero me cuesta entender por qué la justicia se pone en esa postura, digamos. ¿Por qué impediría a un padre, a una madre, poder relacionarse con su hijo? ¿Cuál sería el logro de ellos? El sistema tiene una característica determinada, ya sea hablar de un sistema de juzgados de familia, juzgados penales, juzgados comerciales, juzgados de trabajo. Y la sintonía en ese momento, ¿cuál era? Llegaba una pareja que estaba en conflicto de separación con hijos. Era muy simple, muy fácil. Eliminar al que no se va a quedar con los hijos. Y si la persona que le dabas a los hijos, que siempre era el 99% a las mamás, era una persona incapacitada para resolver su conflicto y impedir el contacto, era ideal. ¿Por qué? Porque el padre, sin los hijos, iba a luchar hasta donde pudiera, lo iban a esquilmar económicamente, y la otra parte los abogados le iban a sacar todo lo que podían, y con el tiempo te cansabas. En esa época casi no había denuncia falsa, después lo vamos a hablar el tema de la denuncia falsa. Sí. No hacía falta denuncia falsa porque la complicidad de los juzgados era total. Si una de las partes decía no lo vas a ver más a los hijos, y el juzgado decía, ay, ¿qué quiere que le haga? No quiere que lo vea, lo va a tener que aceptar. ¿Pero por qué era la pregunta? Y usted entiéndalo, no tenemos las leyes. Cuando me dijeron en una oportunidad, no tenemos las leyes para impedir el hecho que obstruyan el vínculo y corten el vínculo, impidan el vínculo, no existen las leyes. Dije, ¿no existen las leyes? Bueno, entonces nosotros le vamos a dar las leyes. Le vamos a dar las leyes y el procedimiento para que el impedimento de contacto no ocurra. Si eso es lo que les pasa como juez, como asesor de menores, para poder actuar correctamente, ¿le faltan leyes? Bueno, se las vamos a dar. Y así fue como empezamos a trabajar en el Congreso de la Nación para lograr una ley que penalice el impedimento de contacto. Así surgió la ley 2470. Desde el primer punto, de la primera palabra, hasta la siguiente oración, hasta el compendio total de las leyes, hasta visitar legislador por legislador, hablar persona con persona, estar en todos los medios de comunicación del país y del exterior, hasta que después de mucha lucha y agotamiento total y dedicación de 24 horas al día, aceptando la pobreza, pero la pobreza en búsqueda de justicia. Ajá. Y así salió la 2470, Ley de Impedimento de Contacto, Ley Penal 24270. Ajá. Justo yo te iba a preguntar con respecto a esta ley, la 24270, si es una ley que hoy día se utiliza, se aplica realmente o sigue siendo letra muerta en la mayoría de los casos. Mira, lo que pasa es que para cualquier ley se aplique, necesitas que la tiene que aplicar tenga la honestidad moral, intelectual y académica. No tenemos juzgados de familia, ni penales, ni nada por el estilo, como para proteger a la familia en Argentina. Y después descubrimos que este rol de los juzgados como impedimentos de contacto se daba en general en todos los países. Entonces no es ninguna novedad la mala actuación de los juzgados, sino que es una copia más de un sistema perverso de judicial, de familia, donde destruyen a todo ese ámbito de seres que por algún motivo no pudieron sostener una pareja
y a veces culpables de no sostenerla, pero no culpables como para decir te quedás sin los hijos y te quedás en la más mísera pobreza, pues te quitan absolutamente todo. Si hay algún bien, te lo van a quitar, dale tiempo. Si hay un trabajo que tenga medianamente remunerado, te van a hacer lo imposible para que no puedas trabajar y caigas en la pobreza. Y si la otra persona, el otro ente dentro de este conflicto familiar, tiene bienes económicos, o su familia lo tiene, y van a ir sobre esos bienes. Es un gran negocio el tema de familia, manejado por todo un sector judicial, psicológico, que, vive de eso. Y muchos de ellos no tienen idea que están dentro del sistema, ese sistema. Es decir, lo aceptan. ¿Por qué? Pues es un medio de vida. Pero nuestro medio de vida es la familia, son los hijos, es el futuro, es tratar de preservar eso que era tan importante que nos enseñaron de hijos, que era respetar a nuestros padres, respetar a la familia, crecer y desarrollarse. Bueno, por el sistema jurídico de familia, que cambió, porque nosotros provocamos cambios, pero así como provocamos cambios, vos me hablabas de la 24270, ¿qué ocurrió? Cuando se sanciona la ley 24270, que logramos ese voto favorable de diputados, senadores y promulgación de la ley, se liberaron cualquier cantidad de hijos secuestrados, porque no te olvides que la ley 2470 es penal, tipifica un delito, no es delito de secuestro, es delito de impedimento. Entonces, para no caer en el delito, liberaron a los hijos. Y es ahí que los primeros meses hubo reencuentros por todos lados, en todo el país. En todo el país empezaron a liberar los niños. ¿Qué ocurrió? Al sexto mes, que uno dice, bueno, hemos alcanzado para tener un país, el primer país que lograba una ley de esta naturaleza, y logramos liberar, como decir, tenías prisioneros de guerra, y lograste liberar a casi todos los prisioneros de guerra, y los que quedaban eran algunos que se iban a liberar en un tiempo más. Pero bueno, ahí, como nueva metodología que te decía antes, no hacía falta nada más que la inquietud de impedir el contacto. Cuando ven que la 2470 les podía quitar un enorme negocio, ahí empiezan las denuncias falsas de todo tipo. Denuncias de violencia, denuncias de abuso, denuncias, no sé, porque en algún momento dado miraste mal a alguien, porque dijiste algo. Empezaron las denuncias de todo tipo con metodología. Entonces la gente cree que las denuncias falsas, que hoy se habla mucho y hay un proyecto de ley del Congreso para tipificarla, que es algo relativamente de toda la vida. No, no es de toda la vida. Empezó a magnificarse la cantidad de denuncias falsas inmediatamente como una respuesta a la aparición de la ley 24270. Se aplica la 24270 actualmente como medio disuasivo. ¿Por qué? Porque tenemos jueces que no la aplican, o la aplican mal, o la aplican siendo una ley penal, la aplican como una ley de familia, y por ahí te responden, ¿y qué quiere? No quiere dejar ver a los hijos. Y aquel papá o mamá que le dice, sí, pero hay una ley. Bueno, sí, pero usted entienda. Y bueno, la gente no entiende, la gente se cansó. Y ocurren desastres. Y muchas veces los desastres cobran vida. Y ahora, por ejemplo, que este chico que murió hace poco y aparentemente fue un homicidio, no lo sé, no tengo los datos, no lo tiene nadie, pues se está haciendo la investigación. Pero así como mueren los hijos en las décadas que venimos trabajando con la PADECE, fueron muchos papás que murieron por suicidio, porque no pudieron soportar esto, muchos papás y mamás que murieron por enfermedades cardíacas, por el corazón no te aguanta, o murieron por una ACV,
o cáncer. ¿Por qué? Porque es criminal. Y es algo terrible lo que ocasiona a la gente. Personas normales que se transforman en delincuentes porque tienen que pagar a veces abogados que no pueden y cometen ilícitos. Gente buena que se transformó en gente mala. Y yo no te voy a decir que todos los papás y mamás que son impedidos el contacto con los hijos son buenas personas. Te puedo decir que no. Hay excelentísimas personas que hemos estado y trabajado juntos, y hay muy malas personas con las cuales tuvimos que decir, apártense. No vamos a decir a ningún lado, y este es malo o esta es mala, pero juntos no. No podemos caminar juntos con personas que están más cerca de la acción delictiva que de la acción del amor de estar con los hijos. Eso no lo podemos aceptar. Entonces, hoy por hoy, la 2470, tengo una aplicación, digamos, disuasiva, como te decía antes, pero no efectiva, y responsabilidad total de quienes tienen que aplicarla. Justo vos tocaste el tema esto del último caso, que es de Vox Populi, y ahí se señaló muchísimo la acción de la psicóloga, y yo quería preguntarte con respecto a esto, porque vos me hablabas de la justicia, y a veces también, al parecer, también los psicólogos son los que fallan, ya sea por ideología o vaya a saber por qué, pero ¿ustedes encuentran apoyo o resistencia de peritos psicológicos? Mira, como en todo, no se puede generalizar. Vos me decís, ¿son todos los jueces malos? No, son mayoría, y te voy a explicar por qué, y te voy a hacer el enlace con los psicólogos. Los juzgados se componen con jueces, secretarios del juzgado, oficiales, asesor de menores, defensor de menores, peritos del juzgado, un montón de personas. Por ahí tenés un juez que quiere hacer las cosas bien, pero el juez no es que controle totalmente el juzgado, tienen sus subalternos, y a lo mejor basta que un secretario de un juzgado lo haga mal, o lo haga por ideología, por perversidad o por lo que sea, o un asesor de menores no actúe como corresponda, y basta que un componente de ese juzgado actúe de mala manera y arruinó un caso. Es decir, separó los hijos, arruinó una familia. Los psicólogos, hay muy buenos psicólogos, excelentes psicólogos, pero también hay psicólogos que se formaron dentro de una ideología que causó graves daños y que durante más de una década estuvimos rodeados del oscurantismo de género. Y digo oscurantismo porque en relación al género femenino se crearon la ley de violencia familiar, que estuvo respaldada por psicólogos, y ahí se perdió la equidad, se perdió la relación verdad y mentira, y se privilegió el relato por encima de la veracidad. Entonces, ¿los psicólogos son responsables? Sí, sí son responsables. Muchos son responsables, y hay muchos psicólogos que también han luchado por la verdad y porque estudiaron justamente para dar ese conocimiento a una sociedad, y otros lamentablemente se formaron o se deformaron ideológicamente y son los que han causado daños. No te voy a hacer referencia a un psicólogo que formó a la gran mayoría de los psicólogos actuales, que después terminó preso por perverso, abusivo, ¿no? Y bueno, esa deformidad se trasladó al tema de los psicólogos. Entonces, puede querer un perito psicólogo trabajar bien, y bueno, pero hay peritos psicólogos que trabajan mal, y el sistema no está preparado para aquel que quiera hacer las cosas bien, entonces les cuesta mucho llevar adelante su labor. Cualquier cambio que se quiere hacer a nivel judicial es como que hay que empezar borrón y cuenta nueva, porque si seguimos contando con los mismos intervinientes, las circunstancias van a ser las mismas, las consecuencias van a ser las mismas.
Es decir, no vas a cambiar el resultado. Lo único que vas a hacer, cambiar de escritorio, cambiar, en vez de estar este o esta llevando un caso, está otra, pero con la misma formación o deformación. Y la prioridad la tienen que tener los hijos, no tiene que ser solamente un discurso, sino tiene que ser una realidad y que se privilegie justamente el proteger a los hijos por encima de la cuestión de género. Bueno, eso en Argentina, ya te digo, en la última década se perdió totalmente. Ujú. Hoy digamos que, al menos por lo que se escucha, lo que se ve, lo que se percibe, entiendo de que se genera o se provoca o se está luchando, digamos, por un cambio conceptual, por un cambio de estas ideologías. ¿Vos lo percibís o no? ¿O sigue todo Mira, igual, digamos? La ideología, digamos, mermó en la virulencia y en la agresividad. Pero quien tiene que administrar los temas de familia siguen siendo los mismos que estaban hace 3, 4, 7 o 10 años atrás. Es decir, si no cambia el individuo, tiene que cambiar la formación. La formación no cambió. Es decir, tal vez se pueda decir, y nos remitimos al caso de este chiquito que murió hace unos días, la gente dijo, ¡oh, qué barbaridad! Murió, pero la cantidad que está muerto en vida, no decimos, ¡oh, qué barbaridad! ¿Cómo un juez no se percató de eso? No es que no se percató. Los hijos tienen que ir con la madre, no importa cómo la madre esté emocionalmente, psicológicamente, económicamente, no importa, tiene que ir con la madre, ese es el concepto a manejar. Y si la madre no puede sostener a ese hijo de cualquier forma, aunque sea en forma violenta, y lo pierde y queda con el papá, esa mamá pasa a un estado de discriminación al igual que un padre varón. Es decir, una mamá que se queda sin los hijos y es impedida del contacto, sufre las mismas agresiones que puede sufrir un papá. Entonces nosotros lo tenemos muy claro, no es una cuestión de género para el sufrimiento familiar. La cuestión de género es como lo utiliza el sistema jurídico, no como es la vida de esos papás y esas mamás. Ahí no hay una cuestión de género, hay una cuestión realmente de necesidad de estar presente y de cuidar a lo que fue un proyecto como son los hijos y que tienen que ser una continuidad y una realidad y no algo que tengas que luchar el resto de tu vida mientras te quede fuerza. Y la mayoría deja de tener fuerza y abandona. Y esos hijos abandonados, después de tantos años, te puedo decir que tienen consecuencias malísimas realmente, con problemas psicológicos, problemas de conducta, problemas de relación, problemas para formar su familia, y repetición de historias, como hijos impedidos o papás o mamás obstructores. Uh-huh. Es muy bueno y que traigas esto porque entiendo, uno siempre habla de una mirada sin pensar en el niño en este caso, en las consecuencias que tiene esas decisiones de los adultos, ¿no? El tomar de rehén a la criatura sin pensar en la criatura, cómo lo va a sentir y qué consecuencias le traerá a largo plazo. Mira, hay un montón de congresos, jornadas, el bien superior es el niño, y se la pasan con enorme discurso, hermoso, pero en la realidad no está el bien superior del niño. El bien superior es mantener el statu quo de mamá con los hijos sin importar cómo, el padre sufriendo sin importar cómo, destruir una familia sin importar las consecuencias, y en vez de tener mejoras a nivel de todo el sistema jurídico, mejores jueces, mejora designación de jueces, porque vamos a tocar otro tema. Estos días la Corte Suprema trata de que llevada adelante un proyecto donde la designación de los jueces sea por capacidad, que sea por examen, por realmente
por decir lo mejor de lo mejor va a ser juez de familia, juez penal, juez comercial, lo que fuera. Pero tiene que ser lo mejor y no designación a dedo políticamente. Y uno dice, es un juez, y es respetable, uno lo respeta, pero se puede respetar a alguien que llega sin capacidad a ejercer una función porque tiene un dedo que le apuntó y dijo, es esa persona, y su capacidad no tiene relación con la función que debe cumplir, que es de tanta responsabilidad como para regir la vida de las personas. Claro. Claro, es loquísimo que siempre se designan a dedo, como decís vos, sin tener en cuenta los méritos de esa persona, y a veces quizás hasta, digamos, a cambio de favores. O sea, yo te designo a vos y vos me ayudas a mí con, no sé, con las causas, porque de hecho siempre la política está muy vinculada a la corrupción. O sea, es un tema complejo, digamos. Mira, cada uno tiene su teoría, y su teoría se maneja de acuerdo a sus conveniencias. Yo lo que pienso no es lo mismo que pensaba cuando comencé esta historia hace 40 años atrás. ¿Por qué? Porque me fui formando, me fui ayornando, fui aprendiendo. Pero yo digo, nosotros como seres humanos cambiamos. ¿Y por qué el sistema jurídico no cambia, sigue haciendo lo mismo? Y lo mismo desde la base, de la designación al control. Hay control, quien te va a juzgar en relación a decir es buen papá o es buena mamá. Es una persona idónea, emocionalmente estable, capacitado académicamente, con un nivel humano suficiente para entender que cuando se entromete en la vida de los demás, lo debe hacer dentro del respeto de las leyes y el procedimiento, no dentro de lo que es algo que, bueno, es así y se tienen que acostumbrar. ¿Por qué? Porque soy un juez. No es así, señor juez, señora jueza, no es así. Es respetar, como todos lo respetamos porque es un juez, lo respetamos porque puede ser un doctor, lo respetamos porque puede ser un ingeniero, pero principalmente lo tenemos que respetar como un ser humano. Y ese mismo respeto al ser humano se debe tener con la familia, se debe tener con las personas. Claro. Me gustaría que pudiéramos cambiar un poco y volvamos al comienzo donde hablábamos de Apadeshi y cómo trabajás, cómo ayudás a un papá, a una mamá, de hecho también hasta con abuelos que vienen y te plantean su situación. ¿Cómo se comienza? ¿Cómo es el proceso? Mira, en este momento no estamos haciendo atención personal. ¿Por qué? Le hemos dedicado durante años las 24 horas del día, los 7 días de la semana y durante todo el mes. Nos hicimos grandes, grandes en edad y grandes en conocimiento. Entonces, nosotros ya sabemos lo que hay que cambiar. Es decir, hay un caso, sabemos cuál es la respuesta jurídica, pero no intervenimos judicialmente, no le ponemos un abogado. Es decir, tratamos que la persona se capacite para llevar su causa junto con el abogado que lo represente. No queremos entrar en el negocio, no queremos entrar en lo que es el sistema jurídico, no estamos dentro del sistema jurídico, estamos defendiendo la justicia, que es diferente que estar dentro del sistema jurídico. Y hay muchas personas que están dentro del sistema jurídico porque es su trabajo, y nosotros llevamos adelante el conocimiento, hemos trabajado mucho, no solamente con el impedimento de contacto, hemos trabajado mucho con el tema de alimentos, hay muchas mentiras con el tema de alimentos, y nosotros tratamos de llevar adelante que las personas que se acercaban a Padesi cumplieran su obligación alimentaria. Pero para cumplir su obligación alimentaria, tenemos un sistema que lo destruye económicamente. Lo sabe todo el mundo que está dentro del sistema, que se va a destruir.
Entonces, hablar de alimentos sin proteger el ingreso económico para que ese ingreso económico le pueda llegar a los hijos es directamente contra algo natural que tiene que ser el interés superior del niño. Y el interés superior del niño es garantizar que ese papá o esa mamá que no está a cargo de los hijos pueda trabajar, crecer y desarrollarse, y que pueda desarrollar a los hijos porque tiene un trabajo, porque pudo estudiar, porque pudo crecer económicamente e intelectualmente. Entonces tratamos de que la persona sepa cómo manejarse dentro de lo judicial junto con cualquier abogado, y de la misma forma que esas personas que van aprendiendo puedan hacer que el abogado cada vez sepa más y que el abogado defienda la justicia como la defendemos nosotros. Ajá. O sea, ¿brindan ciertas capacitaciones ustedes? Capacitaciones, orientación, pero siempre que la gente tiene que entender que tiene que tener su abogado, porque es obligatorio, cualquier acción judicial, tiene que tener la representación letrada, pero tiene que tener su abogado. La gente dice, bueno, no lo puedo pagar. Podrá ser el patrocinio jurídico gratuito. ¿Difícil? Sí, pero es un abogado. O te puede decir, mirá, no puedo pagar un abogado, como lo dicen mucha gente cada vez más, pero el patrocinio jurídico no me toma la causa porque yo estoy asalariado, la plata no me alcanza porque tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar los alimentos, tengo que pagar y estoy en la ruina total y no me toma el patrocinio jurídico tampoco. Bueno, le tiene que buscar la vuelta. Tampoco podemos pedirle a un abogado un tema de familia que empieza hoy y no se sabe cuántos años va a durar, que lleven la causa gratis, porque es su trabajo, entonces no se le puede requerir eso. Entonces cada persona, como lo hemos hecho cada uno de los que hace años estamos en este tema, tuvimos que buscar la forma de hacernos cargo de un abogado, trabajar con el abogado, a veces gestionar, llevar los papeles de propio y ajeno para poder solventar la causa, y bueno, tienen que buscar la metodología. Mucha gente se enoja porque dice, bueno, yo tengo este problema, me lo tienen que solucionar, alguien me lo tiene que solucionar. Y la respuesta nuestra es, la solución no te la puede dar nadie. La gente pide, no, ayuda. Ayuda se le puede pedir a Dios, pero uno se tiene que ayudar tratando de salir adelante de esto. Y salir adelante de esto, ¿cuál es? Trabajar, estudiar, relacionarse con otra gente, de lo contrario te cerrás, no te podés cerrar, y no te tenés que mimetizar con los que viven con la queja, que vamos a hablar también, si me permitís, en unos minutos, hablar de aquellos que sufren la problemática, cómo son y los errores que cometen. Entonces, capacitar a la persona es fundamental, pero hay algo que yo jamás lo voy a decir, contra la justicia no. A favor de la justicia todo, porque si los ciudadanos no protegemos la justicia la tienen los perversos, y eso no se puede tolerar. Ajá. Muy sabias palabras, la verdad. Y entonces, pasando en limpio, ustedes brindan capacitaciones en el caso de que alguien recurra a ustedes, no asistencia legal, y acompañamiento emocional también, ¿o no? Acompañamiento emocional permanentemente, porque tratamos de hacerlo. No lo estamos haciendo de forma personal en este momento, lo estamos haciendo por medio digital, estamos tratando de ver la forma, porque están los elementos legales, existen, la experiencia emocional existe. Me podés preguntar, ¿todos los casos van a resolverse si la persona se pone realmente a capacitarse y a moverse, a esforzarse? Y digo, no, porque cada individuo es diferente, pero que si se capacita, le va a facilitar. Y a medida que vas avanzando en conocimiento, dándote cuenta de las trampas que hay, de las mentiras que hay, las cosas van cambiando.
El enojo, por el enojo mismo, no sirve. Los scratches, por el scratch mismo, no sirve. Estar peleándote con medio mundo por los medios televisivos, radiales, o pelearte por los medios digitales, pelearte con lo que son todos por el TikTok, por el YouTube, por redes, el Facebook. Pelearte por todas las redes sabidas y por haber, insultando, enojándote, no sirve, no agrega nada. Hay algo que nosotros dijimos desde el primer día: si todo lo que estamos viviendo no salimos mejor persona, por más que estemos con los hijos, no nos sirvió de nada. Y eso es lo que hizo que muchos papás y mamás de APADESI sean diferentes, sean mejores, y a través de los años hayan podido ayudar a mayor cantidad de gente. Ajá. ¿Y gente que quisiera colaborar con APADESI se puede? O sea, se colaborar, puede. No sé si económicamente, pero activamente. No, económicamente no se le pide nada a nadie, pero en la medida de lo que vayamos haciendo, sí, nosotros tenemos nuestra metodología de trabajo. Puede estar de acuerdo todo el mundo, en desacuerdo un montón, pero nosotros tenemos nuestra metodología. Si alguien no está de acuerdo, lo hará por otro lado, se moverá por otro lado. Nosotros sabemos qué sirve, qué no sirve, cómo hay que actuar, cómo tiene que ser un individuo ante esto y cómo no debe serlo. El que se aparta de las reglas del juego, no se aparta de las reglas del juego de APADESI, se aparta de las reglas del juego por las cuales están más cerca o más alejados de los hijos. No es una guerra, nosotros nos apartamos de la guerra, nos propusieron una guerra donde alguien tenía todo el poder total y nosotros no teníamos nada. Nosotros, cuando tuvimos los medios de conocimiento principalmente, avanzamos y recreamos todo un ambiente jurídico familiar para facilitarle a las personas este mundo que se te crea después de la separación, que no tiene por qué ser violento, no tiene por qué ser agresivo, no tiene que ser de confrontación, puede ser fácil, pero para eso necesitamos la ayuda de todos, y la ayuda tiene que ser del sistema jurídico completo, jueces, funcionarios, psicólogos, abogados, pero también tiene que ser de la gente con odio, con bronca, porque no pensamos igual que otro, y bueno, somos malos, somos a criticar. Si no actuamos como quieren, estamos equivocados, estamos mal. Si dejaras a una persona hacer una lucha determinada, y habría, no sé, si hay 1 millón de papás y mamás impedidos de contacto, habría 1 millón de APADESI. Claro. Diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno comete el error de vivir esta problemática de su individualidad. Y esto no lo podés hacer sobre la individualidad. Lo principal que se detecta en los papás y mamás de impedidos de contacto es el egoísmo. Egoísmo lógico. Bueno, puede ser egoísmo lógico, pero el egoísmo tiene que tener un límite, y ese límite es hasta dónde te conviene el egoísmo. Muchas veces piden ayuda, y piden la ayuda no a nosotros, a cualquiera que pida ayuda, ya sea la ayuda a un abogado, ya sea a un funcionario, ya sea alguien que no se lo acompaña a algún lado, lo que sea. Muchas veces lo hacen en forma imperativa, en forma agresiva. Y esto no es, vos no podés pedirle a alguien que te ayude porque nadie está obligado. No existe alguien que esté obligado a resolverte tu vida. Y si alguien lo está, es el funcionario, el que cobra, el juez, los intervinientes judiciales. Si contratás un abogado, está obligado, pero con sus límites, porque el abogado, cuando va al juzgado, se encuentra con toda la problemática de que si lleva la causa de alguien que es impedido del contacto, es un abogado que va de perdedor. Entonces, tiene sus problemas para actuar judicialmente, pero la causa te lo tiene que llevar. ¿Por qué? Porque es un abogado. Por eso hay una enorme cantidad de abogados que pugnan para tener una justicia
mejor para ellos poder trabajar mejor y darle respuesta a sus clientes. No darles excusas, sino darles respuesta. Respuesta que si algo dice la ley es así, esa ley se cumpla. Si un procedimiento de tal forma, ese procedimiento se cumpla. Para eso, cada individuo debe saber cuál es el procedimiento, debe saber cuál es la ley, si la ley se cumple o no se cumple, qué camino llevar adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacitación, hablamos de eso, hablamos de la formación, de una formación permanente en ese interín que le está formando, ser una mejor persona. Vuelvo a repetir, si de esta crisis, de este enorme problema que es el impedimento del contacto y todo lo que lo rodea, el impedimento del contacto con los hijos y lo que rodea esa problemática, te hace que seas una persona tan mala como el que impide el contacto y tan perversa como el que facilita el impedimento del contacto, ese papá, esa mamá no merece estar con los hijos. ¿Por qué? Porque se cambió a un bando que justamente no es lo bueno, es lo malo, y no se le puede enseñar algo bueno a los hijos cuando uno actúa mal. Uh-huh. Vos hace un rato me comentaste esto de las falsas denuncias, y yo quería saber si esto continúa, mermó, o es algo cotidiano, digamos. Mirá, nunca terminó. Podés llamarle cotidiano. Mirá, con que haya una falsa denuncia, hay todo un grupo familiar destruido. Vos me decís, ¿cuántas víctimas hay en un atentado terrorista? Con que haya una víctima, ya está, es suficiente. Entonces, ¿aumentó la cantidad de denuncias falsas? No sé si aumentó, permaneció. Y en esto tiene que ver justamente lo que te decía antes. Cuando algo se transforma en metodología, esa metodología hoy la aplica un abogado, un psicólogo, un perito, y mañana la aplica otro. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si es efectiva a sus fines, ¿y sus fines qué es? El impedir el contacto, eliminar al otro, y lo van a utilizar. ¿Por qué? Porque tampoco generalmente hay sanciones a ese abogado, a ese psicólogo, por el mal accionar. Y no hay sanciones a un juez por su mal accionar, porque no respetó. Y hay algo que te quiero aclarar en este punto de esta conversación, que la gente piensa que un juez, y porque se lo dicen a la gente, está sostenido en cumplir un determinado procedimiento en tiempo y en forma para resolver una causa, resolver un conflicto, un problema que se suscita familiarmente dentro del juzgado. Y los jueces tienen toda la capacidad, todo el arbitrio para separarse del procedimiento y separarse hasta de las leyes para resolverlo. Si no se resuelve una causa, no se resuelve porque no se quiere, no porque no se pueda. Porque vos vas a cometer un delito mientras te lo dejen cometer. Si te dicen hasta acá llegaste, se acabó el delito, se acabó el ilícito. Entonces, las denuncias falsas están. ¿Son todas denuncias falsas? No, debe haber denuncias ciertas. ¿Hay estadística? Yo te digo, no creo en las estadísticas, porque a través de tantos años, yo sé cómo se hacen las estadísticas y cómo hoy uno te dice, y es tal porcentaje, y del otro lado te dice, y es este porcentaje. ¿En qué se basaron? Y aparte una cuestión muy, muy clarita, ¿en qué esquema te basas? Si vos mismo decís que cuando se hace un peritaje se dice cosas que no ocurrieron, o se condena a una persona por un relato y no por prueba ni por testigos. Entonces, ¿cuántas denuncias falsas
terminaron en condenas y cuántas denuncias verdaderas terminaron con una persona sobreseída, justamente porque probablemente es mucho más fácil zafar de una denuncia verdadera que de denuncia falsa, porque el que sufre una denuncia falsa está pidiendo justicia, creyendo que hay justicia, implorando la justicia, y el delincuente está buscando la trampa para salir, o la triquiñuela para zafar del delito que cometió. Entonces, esta es la desventaja. Es decir, seamos concretos, el honesto no se puede defender ante el deshonesto. El deshonesto sabe defenderse por su origen, justamente la deshonestidad. Es verdad. Y de hecho, justo hoy, hoy hablábamos del caso, este último caso, y escuché que el abogado de la familia del nene denunciaba aprietes, amenaza por parte del colegio de abogados de esa provincia. Él no está, como se dice, matriculado en esa provincia, pero sufría aprietes como que diciendo no continúes con la investigación. Por eso es muy fuerte que la justicia, en lugar de buscar justicia precisamente, busque ocultar cosas, tapar cosas o utilizar artilugios para perjudicar. Lo que pasa es que te lo decía recién, si la justicia la defiende quien va a requerir justicia y tiene que defenderse de quien la tiene que administrar, entonces algo está equivocado y nos damos cuenta todos. Yo hablo con muchísimos abogados de forma permanente, abogados que respeto muchísimo, que son muy honestos y todos te dicen lo mismo, no se puede trabajar. Es decir, yo llevo un caso de familia y te dicen, y lo llevan durante años y me dicen, no me sirve económicamente, porque ¿cómo hago para cobrar a una persona que se le agrega una causa todos los días y que no se la puedo resolver y yo sé que tengo razón en mi defensa, pero me sale contrario? Es decir, ¿qué le hablo? Entonces, no trabajo más en familia, paso a otro lugar dentro de la profesión, porque trabajar en familia se me hace imposible. Y vos sabés la cantidad de abogados que me lo han dicho, y que gente que se ha formado al lado mío, que me han acompañado y que en un momento dice, bueno, José, yo familia no quiero saber más nada, me cansaron, me agotaron. Y cada persona, cada profesional que se aleja de lo que es la profesión de abogado o se aleja de la especialización de familia porque lo cansaron, es una pérdida irrecuperable. Es decir, si los buenos se van y quedan los malos, entonces cada vez va a ser malos. Y va a la respuesta que vos me preguntabas, ¿continúa la denuncia falsa? Y sí, si cada vez van quedando más malos. Claro. Terrible. Bueno, José, antes de hacerte la última pregunta, quisiera que me hables acerca de esto de la queja que vos nombraste y que lo dejaste ahí en el tintero. ¿La queja sobre? Vos estábamos conversando y me dijiste que si yo te permitía, me gustaría explayarte acerca de la queja. Las personas que sufren el impedimento de contacto, la obstrucción de vínculo, tienen las soluciones que no encuentran judicialmente. Entonces se le explica cómo trabaja el sistema jurídico, cosas que hemos hablado estos minutos aquí contigo. Y esperan que alguien lo resuelva. Entonces, ¿cuál es la pregunta que te hacen? ¿A dónde tengo que ir para que me resuelva esto? ¿Ustedes no lo resuelven? Es decir, en esto es el hacerse cargo. Si en el reparto te tocó lo malo que es ser un papá o una mamá separada con impedimento de contacto, abuelo, abuela con impedimento de contacto, te tocó esa la mala, es como que te tocó una enfermedad, como que te tocó un cáncer y es comparativo y tenés que ir a un tratamiento. Hay gente que se cura, hay gente que lo controla, hay gente que se muere. Pero están los que luchan a brazo partido para sobrevivir. Y esto es exactamente lo mismo. No es preguntar en qué me pueden ayudar, es preguntar
¿Cómo hago para capacitarme, para saber, para sostenerme, para vivir? Entonces, es ser responsable de sí mismo y no buscar quién le va a solucionar. Es decir, ¿dónde me tengo que dirigir para que me ayuden en esto? Te tenés que dirigir a tu propio ser interior y saber que tenés que leer lo jurídico, lo psicológico, la verdad, la mentira, leer absolutamente todo. Dedicarle el tiempo, pero no es un tiempo para la queja, sino es un tiempo para capacitarse, para relacionarte con otra gente y tener mucho cuidado. Porque en esta problemática hay gente muy mala, pero terriblemente mala. Entonces, saber diferenciar entre el que sufre impedimento de contacto y es bueno y acercate, y el que sufre impedimento de contacto y es malo y alejate. Pero me decís, ¿quién es mejor persona para entender la problemática? ¿El de ahora o el de hace 40 años atrás? Y yo digo, era toda la gente diferente, pero hace 40 años atrás partíamos del desconocimiento total, y ahora esa ceguera la tienen quien la ministra de Justicia, no la tienen las víctimas del impedimento de contacto. Pues las víctimas del impedimento de contacto hemos estudiado, nos hemos formado, nos hemos capacitado y trasladamos permanentemente conocimiento. Entonces, el que quiera resolver su tema lo tiene que resolver con esos conocimientos que hemos elaborado, leyes, conducta, cultura, todo eso que lo tienen y que lo deben saber utilizar, lo tienen que tener que utilizar, porque eso no lo teníamos cuando empezamos, ni siquiera cuando empezamos y años posteriores, no teníamos absolutamente nada, teníamos todo un sistema destructivo y nosotros no teníamos ni siquiera el bote para llegar a la orilla, porque nos habían sacado el remo y nos habían pinchado el bote. Entonces, ahora que tienen un montón de elementos, es usarlo, no quejarse. Yo los comprendo que se quejen, pero no puedo aceptar que se quejen y no sigan luchando. Se lucha hasta donde se pueda. Cuando no se puede más, está bien, hay que aceptarlo, se abandona y hay que seguir viviendo. Pero cuando uno sabe que el camino es largo, es difícil, no se le tiene que echar la culpa a otro, ni echar la culpa porque el Estado no se ocupa, porque un juzgado no se ocupa. Si tenés que denunciar a un juzgado, denuncialo. Y me puedes decir que los abogados los necesitas para denunciar al juzgado. Y mira, hay lugares dentro del mismo sistema para denunciar al juzgado. ¿Lo sanciona? Y generalmente no, salvo que el caso sea muy público, y así siendo público y todo, ocurre que se tapan y se cuidan. Pero las personas, y yo lo digo y lo sigo sosteniendo, si se capacitan, y es capacitarse jurídicamente y humanamente, estos temas se terminan controlando. No me pregunte cuánto tiempo, porque no lo sé. Porque cada caso es diferente. Diferente el individuo, diferente los abogados, diferente el juzgado, diferente la composición cultural, diferente absolutamente todo. Los casos son parecidos, no son iguales. Y esa diferencia la hace justamente cada persona. Cada individuo es diferente y lo asimila de otra manera. Y hay quienes pueden enfrentarse al sistema y hay quienes no pueden. Ahora, llegar hasta el límite total, como te decía antes, de pensar en un suicidio y pensar en la violencia, no. Cuando se llega a esos límites, es preferible apartarse y dejar que los hijos puedan tener un papá, una mamá vivo, libre, y que en algún momento dado se pueda regresar a luchar por esos hijos. Pierde el que decidió perder. Al que lo obligaron a perder solamente está en un stand-by hasta que pueda volver a acomodarse, ya sea económicamente, emocionalmente, pero hasta que pueda volver a acomodarse. El que se aleja definitivamente, bueno, perdió los hijos y los hijos lo perdieron, todo un grupo familiar que desaparece en la vida para ese momento y para el futuro.
El pararse, entiendo que el pararse, plantarse frente al sistema, ¿no? Tiene grandes consecuencias después para uno, ¿no? Porque se ve como indefenso David contra Goliat, digamos. No, es total, es así. Por eso la gente dice, no, porque a mí me pasa. Y lo que te pasa ahora a vos, nos pasó a nosotros, y calcularle que si ahora lo está sufriendo, lo que pudimos haber sufrido nosotros en su momento, cuando no era David contra Goliat. Éramos la hormiguita sin pierna contra un tractor que le pasaba por arriba. Ahora están los elementos, hay que utilizarlos. Abogados, psicólogos que quieren trabajar correctamente, tienen los elementos. La persona que quiere salir a flote de esta problemática tiene los elementos. Primero, privilegiar el ingreso económico, privilegiar el trabajo, privilegiar la formación, el que estudia, privilegiarse como ser humano, rodearse de buena gente. Y ese combo lo podés armar, tenés futuro. Si ese combo lo desarmaste, te quedaste solo, viviste en la queja, viviste en la confrontación, viviste en el reclamo que otro te resuelva algo, entonces ahí sí perdiste. Eso es. No, ahí ya perdiste definitivamente, porque te perdiste como persona. No es que perdiste los hijos, perdiste como persona. Uh-huh. Y otra cosa que se tiene que tener muy claro, nadie está obligado a ayudar a nadie. Entonces, cuando alguien te presta la mano, te presta el oído, te presta el corazón, decirle gracias. Uh-huh. Exacto. José, bueno, pero las últimas. Con respecto a, si alguien quiere contactarlos a ustedes, ¿cómo debería ser? Se comunica por nuestro mail, info@apadesi, que es la sigla nuestra, .com, y bueno, se conecta por el mail y toma contacto, después nos comentarán sobre lo que está pasando, trataremos de darle una orientación para que pueda, como te decía antes, con su abogado llevar adelante esta problemática, con su familia, es muy importante la familia ayuda o estorba. Si estorba, hay que educar a la familia entonces para que preste ayuda y no cause más daño de lo que ya está causando todo lo que lo rodea a esa persona. Uh-huh. ¿Y ustedes las capacitaciones o las charlas que dan con respecto, esas solamente son para familia o a veces no sé, por ejemplo, un colegio de psicólogos o un colegio de abogados lo puede llamar y citar para asistir a una conversación con ustedes? Sí, no hay problema. Hemos hecho muchas conferencias, tanto en colegios de abogados, colegios de psicólogos, hemos dado charlas para magistrados, psicólogos y abogados permanentemente. Nos invitan a una conferencia, asistimos, nos invitan a hacer una jornada, bienvenido sea. Es decir, nosotros lo que queremos transmitir es el conocimiento y la experiencia. Entonces, ¿quién la tiene que tener esa experiencia, ese conocimiento? Y los que actúan en esto. Y los que actúan, ¿quiénes son? Tanto los funcionarios como los profesionales y como las personas que viven el impedimento de contacto y su familia. Y el nuevo rol que debe tener una nueva familia, es decir, una nueva pareja en esto, porque hay tendencia a la repetición de malas parejas con malas separaciones y nuevos impedimentos de contacto. Y no es acumular nuevos hijos impedidos, sino es que tratar de formar una nueva familia que sea mejor que la que no pudo ser y que causó todo este daño. Perfecto. Bueno, la última y te libero, José. Quisiera, ¿sabes qué me gustaría? Que imaginaras que vos, en lugar de estar hablando conmigo, estás hablando con un ministro de Justicia. Entonces, que vos me dijeras cuál es la medida que necesitas ya, que exigís con urgencia. Que capaciten a todos los funcionarios para que realmente el interés superior del menor sea una realidad y no un discurso. Que acaben con el discurso,
que realmente se proteja a los menores. No quiero nuevos hijos muertos porque se administró mal una causa judicial, ni padres suicidados, ni muertos, ni nada, por el hecho de que desde la Administración de Justicia tienen que tomar carta en el asunto, y no porque un abogado reclama, ese abogado sea sancionado, o un psicólogo se opone al statu quo creado por malos psicólogos y ese psicólogo sea perseguido. Entonces, respetemos a los que quieren trabajar y quieran trabajar bien. Respetemos a los que quieren la verdad y respetemos a la justicia. Bueno, José, muchísimas, pero muchísimas gracias, te lo agradezco de todo corazón. Gracias por esta conversación súper rica. Gracias a vos. Te mando un abrazo enorme. Igualmente. Chau, chau.